Mateo capítulo 10, versículo 34 al versículo 39, hermano, lo leemos y lo analizamos cuidadosamente a través de las reglas de interpretación y creo que nos vamos a sorprender lo que encontramos aquí. Versículo 34 al 39, Mateo 10 dice: no penséis, concéntrese en escuchar a Jesús. Jesús, en los contextos del capítulo 10, estaba enviando a sus discípulos: por caminos de gentiles no vayáis, los envío como ovejas en medio de lobos, no lleven alforja, cuando crean, los persigan, vayan a otra aldea. Y toda una serie de padecimientos, dice el contexto del capítulo 10. Pero cuando llegamos al versículo 34, hermanos, cómo está insertado esto ahí, nos va a sorprender, como decía. Note bien lo que dice el verso 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Yo le invito a que abra su corazón y trate juntamente conmigo de entender lo que Jesús realmente está diciendo aquí. ¿Qué es lo que Jesús se refiere en estos versículos? La palabra paz y espada, hermanos, es un lenguaje metafórico, porque Él está hablando de una situación que los discípulos y los cristianos teníamos que enfrentar, pero usa la palabra paz y espada. No piensen, note bien lo que dice Jesús aquí. No penséis que he venido a traer paz sino espada. Cuando dice no penséis, significa en versículo 34 que debemos tener una idea centrada en la realidad. No debemos estar fuera de la realidad pensando cosas diferentes. No te viene el 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, sino espada. Esto, como decía, es una forma metafórica. El centro de sus versículos tienen que ver con el hogar, la familia de los discípulos, por ende, nuestra propia familia. No solamente era asunto de los discípulos, los apóstoles, al dejar sus familias e irse a predicar, sino tiene que ver también con nosotros. Los enemigos serán los de su casa. ¿Cómo se cumple esto? ¿Es real? ¿O es algo que Jesús simplemente dijo y nunca se cumplió en ellos o en nosotros? Preguntémonos eso, hermanos. Muy bien, como les dije, los invito a que analicemos cuidadosamente. Hay 4 ideas muy claras en este texto. Yo los presento, hago algo diferente, porque cuando hay un bosquejo en desarrollo, vamos al 1, el 2. Quiero que veamos claramente las 4 cosas que resaltan en lo que Jesús está diciendo y luego la analizaremos cada punto debidamente. Muy bien, hay 4 cosas muy claras. La primera es que cuando Él dice en el 34, no penséis que he venido a traer paz sino espada. Bueno, Él se refiere, lo que el texto está diciendo Jesús, que debemos interpretar bien a qué clase de paz se refiere. ¿Qué clase de paz se refiere? Porque dice, bueno, Él es el príncipe de paz. No entiendo. ¿Cómo es que Él dice, no penséis que he venido a traer paz? Pero si ese es el príncipe de paz, según Isaías. La primera cosa, debemos interpretar claramente qué es la paz. Segundo, en el versículo 37, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Se está refiriendo a que, hermano, la lealtad a Jesús debe estar sobre la lealtad de la familia. Lo repito otra vez. La lealtad a Jesús debe estar sobre la lealtad de la familia. La tercera cosa que encontramos es en el versículo 38, cuando Él dice, el que no toma su cruz, son condiciones. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La tercera cosa, por lo tanto, significa que la condición para ser un digno discípulo de Jesús es estar dispuestos a sufrir por su causa. Es una condición. Yo no quiero sufrir, yo no quiero tener problemas. Bueno, tú no calificas para ser un discípulo de Jesús, según mismo Jesús. ¿No quieres sufrir? ¿Quién quiere sufrir? Levanta la mano esta mañana.
no al mismo tiempo. Nadie quiere sufrir. Pero sin embargo es una condición. La cuarta cosa, hermanos, se encuentra en el versículo 39. El que haya su vida la va a perder. Ahora esta es una consecuencia como causa y efecto. El que haya su vida la va a perder, y que pierda su vida por causa de mí, realmente la hallará. El evangelio es muy contradictorio. Eso es lo que Jesús dice. Entonces, la cuarta cosa, hermanos, es que la lealtad a Jesús no solo debe ser sobre la paz o tranquilidad aparente, la familia o el sufrimiento, sino debe ser nuestra lealtad sobre nuestra propia vida. Eso es lo que Jesús está diciendo. Por eso decía que no es simple, hermano, lo que Jesús dice aquí. Así que los invito a analizar parte por parte. Ya tenemos el bosquejo. Primero, hay que interpretar a qué paz se refiere Jesús, porque Él dijo, no penséis que he venido a traer paz sino espada. ¿A qué paz se refiere Jesús? Bueno, primero, hermanos, no se refiere a la paz entre Dios y el hombre. Recuerda que la Biblia en Efesios y Colosenses dice claramente que Él vino a traer paz entre ambos pueblos. Bueno, no se refiere a esa paz. La paz, según Isaías 9:6, dice que acerca de Jesús, texto profético, dice, niño nos es nacido, hijo nos es dado, principado sobre su hombre, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se refiere a Jesús. Él vino a traer la paz entre Dios y el hombre. Así es que cuando Jesús dice, no penséis que he venido a traer paz, ¿a qué paz se refiere? Bien importante entenderlo. De hecho, Romanos 5:1 dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cuál es el medio? Es Jesús, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que no se refiere a esa paz. No se refiere, hermanos. Jesús se refiere más bien, y aquí no hay cosa metafórica. Jesús está advirtiendo los sufrimientos que el discípulo o cristiano tendría en el seno familiar. Se refiere al vínculo familiar. Note bien lo que dice el versículo 35. Porque he venido para poner disensión. La palabra disensión aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Dijo Pablo, pues, habiendo disensiones entre vosotros, no andáis como niños. 1 Corintios 3:1 enseguida. Divisiones son disensiones. He venido para poner en disensión, en división a quién. Note bien eso, el verso 35. Al hombre, que es el hijo contra su padre, el hijo contra su padre. A la hija contra su madre. Y a la nuera contra su suegra. Note bien el círculo familiar. La pregunta es, ¿se cumple eso en los cristianos? ¿O es algo que no existe? Jesús, hermanos, en Juan 14, verso 27, dice Él que Él da una paz diferente a la que el mundo da. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cómo es la paz del mundo? ¿Cómo es la paz del mundo? La paz del mundo es sin reglas. La paz del mundo es, hermanos, arbitraria, es injusta. Aunque haya paz, a veces, hermanos, es bajo términos incorrectos y ofensivos delante de Dios. Pero la paz que habla Jesús es una paz diferente. Es una paz diferente. Una paz que tenemos para con Dios de una conciencia tranquila por la resurrección de Jesucristo de los muertos, como dice Pedro. Pero tengo aflicción en el mundo. ¿Ok? Se turba mi corazón muchas veces y tengo miedo muchas veces. Soy débil muchas veces, como los apóstoles. ¿Me explico? Pero tengo paz con Dios. Mi conciencia tranquila de que estoy bien con mi Dios, ¿sí me explico? Por la muerte de Jesucristo. Entonces, la paz que Jesús habla debe ser interpretada adecuadamente. Él viene a hablar de una paz que se interrumpe en el seno familiar. Ahora, como que suena contradictorio, ¿correcto? Porque Jesús viene a establecer paz y armonía y unidad en el seno familiar. Pero, hermanos, esto pocas veces sucede. Jeremías 6, 13 y 14 habla precisamente de esa paz. Una paz que no es la de Dios. Por ejemplo,
Jeremías 6, en el versículo 14, dice que acerca del sacerdote o profeta, según el contexto del verso 13, ellos ofrecieron una paz que no era paz. ¿Por qué? Porque, note bien, curaban la herida. Note bien, correlaciona la palabra paz con herida. Ellos curan la herida de mi pueblo con liviandad. ¿Qué es eso, liviandad? Algo que no duele, un remedio que no arde, que no duele. ¿Ok? Así que ellos dicen paz, paz, pero en realidad no hay paz. Eso no es verdad. Una herida cuando se cura, hermanos, amigo oyente, duele, pero hay salud en realidad al final. Y esto es precisamente lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Esa no es una paz. Cuando estamos bien, pero en realidad en lo profundo no estamos bien, porque no ha dolido. Debe doler la reconciliación. La reconciliación de Jesús con el mundo, dolieron los clavos, dolieron las espinas, dolieron los azotes para reconciliarte con Dios. Y entre un hombre y otro hombre, una mujer y otra mujer, debe haber dolor para que haya paz. Recuerde la historia de reconciliación entre Jacob y Esaú. Dolió toda esa historia de padecimientos en el desierto para humillar y preparar a Jacob contra en el encuentro de Esaú. Aún la lucha entre él y el ángel de Jehová. ¿Se fija en eso? Una descoyuntura del muslo. ¿Se acuerda de eso? Entonces, hermanos, esta es la clara idea. Jesús dice, mi paz los dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. No es así. No es así. Hermanos, ¿cuándo se cumple esto en la vida del cristiano? De que Él no vino a traer paz sino espada. Bueno, cuando el Evangelio une, pero no todos obedecen a Él. Muchos van a decir, te hiciste cristiano, ¿verdad? Y no está de acuerdo. Ya la espada ya llegó al vínculo familiar muchas veces. Y si no tenemos dificultades es porque una de dos, o a uno ha llegado y llegará, o dos, es posible que queramos tener la amistad en ambas partes. Pero el Evangelio divide. No todos obedecen a Él, por eso hay conflicto. Cuando obedecemos, aún no todos maduramos al mismo ritmo, no todos crecemos espiritualmente hablando y en conocimiento. Escuchen bien lo que digo. Habrá una familia cristiana, pero va a haber dificultades, porque uno crece y el otro no crece, y la apreciación del maduro es diferente al que no es maduro, y habrá conflicto, no se pueden comprender, y eso traerá problemas. ¿Quién lo causa? Jesús. Jesús. No todos apreciamos las cosas de la misma manera. Recuerda la separación entre Bernabé y Saulo de Tarso, buenos hermanos, compañeros. ¿Y cuál fue la causa? La apreciación respecto a lo que hizo Juan Marcos, sobrino de Bernabé. Está en el libro de los Hechos. Y finalmente dice Pablo, no estoy de acuerdo. Yo creo que necesitamos algo más leal. Yo me llevo a Silas. Y dice Bernabé, pues, yo me llevo a Bernabé, y se fueron por caminos diferentes. No fueron enemigos, desde luego. Pero eso lo hace Jesús. Hermanos, Jesús mismo sufrió la división en su propia familia terrenal, ¿sabía esto? Yo quiero que ahora haga un ejercicio. Si usted se sienta mal porque su familia no lo comprende, escuche bien esto. Jesús, por ejemplo, cuando Él dijo que no he venido a traer paz sino espada, y hablando de la familia, en Juan 7, 3 al 5, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque dice Juan que ni aún sus hermanos creían en Él. ¿Cómo se sentiría Jesús? Sus hermanos no le creían en Él. De hecho, Marcos 3, 20 al 21 dice que se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, su familia, vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí. Dice la otra traducción, está loco. ¿Cómo se sentiría Jesús cuando escuchó que su familia decía, este está loco, ya está fuera de sí, hay que ir a agarrarlo, prenderlo y encerrarlo? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se siente usted cuando su propia familia dice que no tiene sentido lo que haces porque eres cristiano y haces ciertas cosas que no tienen sentido? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente?
duele. Duele. A Jesús dolió. Jesús sufrió la misma división familiar. Cuando Él dijo eso, hermanos, Él no está hablando solamente a sus discípulos. Dice, si el maestro han hecho esto, o si sobre el árbol verde han hecho esto. Recuerda esa expresión. Así que usted y yo, en primer lugar, debemos interpretar bien lo que es paz. Jesús no vino a decirte que no vas a tener problemas con tu familia. No vino a decir eso. La paz es con Dios. Duerme tranquilo porque estás en paz con Dios. Si sigues su voluntad. Quiero que vea esto. Hermano, la lealtad a Jesús debe estar aún sobre la propia lealtad de la familia. ¿Cómo es eso? Vea esto. Note bien, dice el 37, note bien la condición de Jesús. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. En otro texto lo dice a forma diferente. El que no aborrece a padre y a madre, no es digno de mí. La palabra aborrecer significa amar menos. Tienes que ponerlo en su debido orden. Dios quiere y demanda nuestro corazón, nuestro amor hacia Él en su totalidad. Ahora, hermanos, cuando decimos esto, lo que Jesús está diciendo es que debe estar mi lealtad a Jesús aún sobre la propia familia. Note bien esto, y creo que está plasmado en lo que Lucas escribe en el 9 de Lucas 59 al 62. Recuerda a aquellos dos hombres que dijeron, Señor, te voy a seguir. O aquellos que dijeron, bueno, te seguiré, Señor, pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Qué contestó Jesús? Verso 60. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. En el 61 dice otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero, no te vienes a la palabra, primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La palabra primero implica que anteceda todo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Entonces, hermanos, ¿recuerda usted que vinieron para prenderle porque decían que estaba loco? Déjenme leer la continuación. 31, Marcos 3:31. Vienen después sus hermanos y su madre quedándose afuera y enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Eso es, hermanos. Eso es. Aún debe estar sobre la lealtad a la propia familia. Es muy duro ir en contra de la voluntad de la familia. Es muy duro. Yo les digo por experiencia. Es muy duro en contra de la voluntad de mamá o de papá o de tu hermano o de tu hermana que tanto amas. Duele mucho. Pero es lo que Jesús dice. El que ama más a Padre dice no es digno de mí. No es digno de mí. La tercera cosa, lo que Jesús está diciendo es que la condición para ser un digno discípulo de Jesús y poder ir en pos de Él es necesario estar dispuesto a sufrir. Creo que muchos de nosotros que estamos oyendo esta lección esta mañana, incluyéndome a mí, si nos hubieran dicho, mira, esto es ser un cristiano, nada más que van a venir sufrimientos, vas a tener que sufrir. Creo que muchos de nosotros lo hubiéramos pensado 2 veces. Pero hermanos, vale la pena. Y qué bueno que no nos preguntaron. Pero ahora es necesario entenderlo. Disposición a sufrir. Note bien, versículo 38 de Mateo 10. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Saben, hermanos, que los romanos, en su cultura, ellos estaban acostumbrados, especialmente ahí en Jerusalén, en cualquier otro lado, estaban acostumbrados en que ellos, cuando iban a crucificar a alguien, debía el propio sentenciado a la muerte cargar su propia cruz.
No lo dije antes, pero en el 34 también, aunque no está en la profecía bíblica, como William MacDonald y otros escritores recuerdan y dicen que los hebreos tenían en la mente de que cuando viniera el Mesías iba a causar mucho conflicto familiar. Y Jesús creo que está tomando mucho de eso para explicar lo que eso es realmente así. No es una idea del hebreo. Pero para sufrir había que cargar tu propia cruz. Es lo que leemos precisamente, hermanos, acerca de eso. Cuando leemos, por ejemplo, Juan 19, verso 17 de Jesús. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado la Calavera y en hebreo Gólgota. Él mismo. Aunque también dice la Escritura que Simón lo obligaron a cargar su cruz. ¿Por qué? Porque no se contradice. Jesús cargó cierto tiempo, no pudo más y obligaron a Simón, que venía del campo. De ahí, hermanos, que estar dispuesto a sufrir es necesario para ser un discípulo digno de Jesús. Y el sufrimiento a lo cual Jesús se refiere aquí es el seno familiar en particular. Cuando los Gálatas estaban siendo influenciados por los judaizantes y les decían que debían circuncidarse ellos para poder tener derecho a la salvación, Pablo les escribe una carta en el 6, verso 12, les dice acerca de eso, que hay dos opciones: puedes evitar el sufrimiento y no padeces, o puedes enfrentar el sufrimiento. Y les dice que todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis. ¿Cuál es el propósito? Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. De la cruz de Cristo. Así que, hermanos, cuando viene las dificultades en la familia, ya siendo cristiano, se nos van a presentar, hermanos, simplemente dos opciones en la vida. Es muy hermoso cuando nos obedecemos al Evangelio. Es de mucho gozo. Pero luego, hermanos, cuando vienen las dificultades, solamente tenemos dos opciones. O simplemente secar nuestras lágrimas, poner la confianza en el Señor y seguir adelante. O dos, que nuestra fe, la raíz de nuestra fe no soporte eso y regresemos como Demas al mundo. Tenemos dos opciones. Es lo que Jesús dijo en la parábola de Marcos 4, 16, 17. Estos fueron asimismo son los que fueron sembrados entre pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Hermanos, hay muchos cristianos y hermanas, en los años que yo he servido al Señor, he visto mucho retroceder cuando vienen dificultades, especialmente en la familia. Vuelven al mundo. No hay raíz. Se requiere fortalecer la raíz fuerte en la confianza y en la fe en Dios. La cuarta cosa después de esto, hermanos, lo que Jesús dice es que la lealtad a Jesús no solo debe estar sobre la aparente paz, bienestar, la familia, el sufrimiento, la cruz, sino también sobre nuestra propia vida. Piense ahora en los mártires que entregaron la vida por Jesús allá en las catacumbas, en el Coliseo romano. Piense en ello. ¿Quién tendría el valor de enfrentar la muerte, menospreciar su propia vida por causa de Jesús? Y eso es lo que está diciendo el versículo 39. El que haya su vida la pierde, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El concepto de ganar para el mundo es diferente, hermanos. El concepto de perder para el mundo es diferente a lo que Jesús nos dice. Cuando realmente pierdes. Le dije, le hice, le grité, lo ofendí, pero pierdes. Gané, pierdes, dice Jesús. La apariencia del concepto del apóstol Pedro, un Jesús maestro muerto y torturado, no tenía sentido. Pero el que encuentra la vida realmente por causa de Jesús, la pierde, la encuentra. Déjenme muestro algo, hermanos, antes que termine esta lección. Hay tres áreas
o círculos donde usted y yo podemos sufrir. De afuera hacia adentro. Primero, sufrimiento de afuera de otros. ¿Recuerda cuando la iglesia fue perseguida? Ya. Esto es reflejado en Juan 15, 18 y 19, cuando Jesús dice, si el mundo se aborrece, ellos no son cristianos, no te van a entender. Sabe que a mí me ha aborrecido. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Y podemos soportarlo, Es más fácil, hermanos, de hecho, cuando alguien de fuera que no es familiar tuyo, servidor, cuando tenía 2 meses de ser cristiano, alguien me empujó en Monterrey muy fuerte. Quería golpear porque se ofendió porque era cristiano. Gracias a Dios, hermanos, que Dios me dio la fuerza y en primer amor pude hacerlo. Decirle bendición en vez de maldición. Porque no era nada mío. Pero déjeme decirle que hay el segundo círculo de afuera hacia adentro, que es la familia. Y esa duele, como dije. Y de esa es la que está hablando Jesús. Del versículo 35. He venido para poner división al hombre contra su padre. Imagínese el dolor de un cristiano saber que su padre simplemente no lo aprueba. O la hija contra su madre, una hija que simplemente no está de acuerdo con la madre. O la madre no está de acuerdo con el hijo. ¿Cuánto duele? ¿Y quién hace esa división? Hermano, no es Jesús, no es Dios, es la persona. Pero es Jesús que llegó a nuestras vidas. Y decidimos tomar actitudes o vidas, acciones diferentes. Piensa en eso. La última, tu propia vida. Es como si, hermanos, fuéramos a Job 2, versos 4 y 5. ¿Recuerda lo que dijo Satanás respecto a la vida de uno, a Dios? El verso 4 lo leo ahora. Respondiendo, Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Todo lo que el hombre tiene dará esto por su vida. En otras palabras, lo más valioso del hombre es su vida. Pero extiende ahora tu mano, toca su hueso, su carne, verás si no blasfemia contra ti en tu misma presencia. Escuche bien esto, hermanos. Pablo dijo en una ocasión, voy ahora, Hechos 20, 22 al 24, en el contexto estaba hablando de que el Espíritu Santo ya había dicho que en Jerusalén le iban a acontecer muchos sufrimientos, y prisiones, tribulaciones. En el 22 dice, pero de ninguna cosa hago, ni estimo preciosa mi vida por mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Algo parecido a los mártires, los primeros cristianos, cuando tu vida ya no es importante. Y Pablo lo plasmó a los Gálatas diciendo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tu vida ya no vale tanto como la de Jesús. Hermanos, esos son los 2 círculos. Escuche bien esto. Si alguien le ofende y tiene problemas con los demás y puede pasar esa prueba, posible está dispuesto a pasar a la siguiente etapa, que es que tu propia familia no te entienda, por hacer la voluntad de Dios, que tu propia familia esté en contra de ti, que tu propia familia sea tu propio enemigo, tu padre, tu hermano, tu hijo, tu hija. Porque es lo que Jesús dijo, los enemigos serán los de su casa. Y si tú logras, escucha bien esto, hermanos, me lo digo a mí mismo, si nosotros logramos sobrepasar esa segunda etapa, logro sostenerme, aunque mi propia familia no me entienda, y es mi enemigo, mi enemiga, tú estás preparado para la tercera etapa y la final. Si fuera necesario dar la vida por el Señor Jesús, quien entregó la vida por ti, entonces lo habrás logrado. Y eso es lo que Jesús está diciendo en estos hermosos textos, hermanos. En conclusión, hay algo muy claro que Jesús dijo y lo dijo. ¿Qué cosa? Es necesario tener una idea correcta y no equivocada de lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesús. Aunque Jesús trajo paz para con Dios, no siempre es así en la familia. Que el Evangelio divide. No todos lo obedecen, y si lo obedecen, no todos llegan a la madurez que se debe. Debemos estar dispuestos a sufrir por su causa en el seno familiar. Él nunca prometió lo contrario, Él nunca nos ha engañado, hermanos. Aún dejar de estimar valiosa nuestra propia vida, si es necesario. ¿Qué vamos a hacer ahora?
Jesús murió, entregó su vida en la cruz por nosotros. ¿Qué entregas tú para Él? ¿Qué entregas tú para Él? ¿Estamos dispuestos a sufrir por su causa? Él dio la vida por nosotros. Él nos salvó por su gracia. Él sufrió por nosotros. ¿Qué sufrimos nosotros por Él? Esa es la pregunta. Mientras te pones de pie, cantamos el himno. Dios te bendiga ricamente. Puesto de pie, hermanos, por favor. Mi vida y por ti, mi sangre derramé, por ti.